Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Entre las oraciones dirigidas por Jesús y que están recogidas en el Evangelio, una de las más bellas es, sin duda, esta plegaria espontánea, llena de gozo, admiración y agradecimiento. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Qué hermosa oración. Es un canto excelso de adoración y acción de gracias a Dios, amo y Señor, de todo cuanto existe. El corazón de Jesús rebosa de júbilo, lleno del Espíritu Santo. Del mismo modo que rebosó el corazón de su Madre Santísima al entonar el Magnificat diciendo: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Y a qué se debe tanto gozo rebosando en el corazón de Jesús? Jesús estalla en alegría suprema al declarar que Dios se esconde a los orgullosos, los soberbios, que se sienten muy sabios y entendidos, y se revela tal cual es a los que son sencillos y humildes de corazón. Jesús nunca tuvo problemas para comunicarse con la gente sencilla y humilde de corazón, y por el contrario, siempre tuvo muchas dificultades para darse a entender con los que se sentían muy instruidos, muy cultos, muy ilustres, muy poderosos y muy autosuficientes. Jesús tenía problemas para revelarse a los que, aferrados a sus viejos paradigmas, se cerraban a las novedades de Dios. Él se comunicaba y se sigue comunicando de maravilla con quienes viven con un corazón de niño, su fe. Así que veamos las dos posturas. Primera postura: el pueblo pobre y sencillo. Jesús hablaba y todos los pobres de espíritu entendían, porque Él usaba un lenguaje tan simple y tan claro como el agua. Jesús transmitía el mensaje de un modo claro, de modo tal que todos pudieran captarlo y entenderlo. Aquellas gentes humildes recibían con gozo el mensaje de Jesús, que hablaba de un Dios Padre amoroso, siempre ocupado y preocupado por todos sus hijos e hijas, sobre todo los más olvidados y marginados. Ellos habían pasado mucho tiempo creyendo que Dios era un juez castigador, violento y cruel. Y ahora Jesús les presenta a Dios como un Padre amoroso y misericordioso que venía a su encuentro para declararle su amor. Eso les llenaba a todos de esperanza y de alegría. Los más desvalidos, los enfermos, los pecadores arrepentidos, los mendigos, los oprimidos, los despreciados, los marginados y olvidados por la sociedad y la religión, buscaban su bendición,
buscaban sentarse para escuchar a Jesús, porque junto a Jesús ellos sentían que Dios era un Dios amoroso y cercano. El pueblo sencillo sentía que Jesús, con su forma de hablar de Dios, con su manera de ser y con su modo de reaccionar ante los más pobres y necesitados, le estaba anunciando al Dios que ellos necesitaban y habían anhelado conocer. Segunda postura, la actitud de los sabios y entendidos. Lo que al pueblo sencillo le llenaba de alegría, a los sabios y entendidos les indignaba y les resultaba sencillamente insoportable. Los sabios y entendidos no toleraban que Jesús viniera a romper sus viejos paradigmas. Los maestros de la ley no podían entender por qué Jesús se preocupaba tanto del sufrimiento de los marginados y no le preocupaba, eso sí, guardar el día sábado, por ejemplo. Para ellos era más importante ir al templo a cumplir con los mandamientos y ritos obligatorios que poner en práctica la caridad y la misericordia con los pobres y necesitados. Los dirigentes religiosos miraban y escuchaban con resentimiento a Jesús. El Dios Padre bueno, del que hablaba Jesús, no era para ellos ninguna buena noticia, sino que más bien representaba un peligro para su religión y hasta para sus intereses personales y económicos. A los fariseos y dirigentes religiosos les convenía que los pobres siguieran creyendo que Dios era cruel y castigador, porque así era más fácil someterlos y dominarlos. Era tal el grado de egoísmo y corrupción que los carcomía, que para ellos no era para nada importante transmitir el mensaje de Dios. Anunciar el reino de Dios no era su prioridad. Ellos simplemente usaban a Dios como un pretexto y una pantalla para avasallar a los demás y enriquecerse a costilla de los pobres. Así eran de hipócritas y corruptos. Con toda razón, Jesús los repelía. Además, ellos eran sabios y entendidos. Se sabían las Escrituras y los 613 preceptos de memoria. ¿Qué iba a venir a enseñarles aquel carpintero salido de Nazaret? Por eso Jesús alaba la voluntad del Padre. Por eso Jesús le da gracias a Dios delante de todos con el corazón lleno de júbilo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has dado a conocer a los sencillos. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Hermanos y hermanas, hoy en día aún hay sabios y entendidos que saben mucho, lo saben todo, sí, es verdad, pero viven cerrados a la novedad de Dios y se pierden de la gracia de conocer a Dios un poco cada día más. He visto líderes, coordinadores, dirigentes, tanto sacerdotes como laicos, cerrados completamente ante la novedad de Dios. Hay quienes piensan que saben tanto, que creen saber más que Jesús y hasta le prohíben hablar al Espíritu Santo. Solo se escuchan a sí mismos. Pobres sabios, pobres entendidos, porque se están perdiendo de la novedad de Dios. Dios quiere refrescar nuestras vidas.
renovarnos integralmente, pero así con corazones cerrados, Él no puede. El Evangelio es una bella y alegre melodía que solo logran escuchar los que tienen un corazón humilde y sencillo, los que se dejan ayudar por Dios, los que son como niños y atienden la voz de Jesús sin dudar ni cuestionar, los que son capaces de renunciar a sus cerradas estructuras para abrirse a la primavera del Evangelio. Tenemos que ser muy humildes para que la palabra de Jesús nos atraviese el alma. Quienes viven con un corazón humilde y sencillo, abiertos completamente a Dios, son quienes captan mejor que nadie la esencia del Evangelio. Estos no tienen problemas para sintonizar con Jesús. Los que son como niños, los que abren su corazón a Dios sin cuestionar, sin contradecir y sin dudar, a ellos se les revela el Padre. A los que con humildad se acercan a Jesús. Los sabios y entendidos, en cambio, son los que confían solo en sí mismos, en su dinero, en sus títulos, en sus propiedades, en sus fortalezas, en sus talentos, en sus muchos años de experiencia. Los que creen en su propia sabiduría y no confían en la sabiduría de Dios. Por eso pregúntate, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los sencillos y humildes de corazón? ¿O del lado de los sabios y entendidos? ¿Cuál es tu actitud ante el Evangelio? ¿Abres los oídos y aumenta tu interés y tu amor por Jesús? ¿O refunfuñas diciendo, qué aburrido, eso ya me lo sé, yo todo lo puedo? Son muchos años de experiencia los que tengo, ¿quién me va a enseñar a mí nada? Esto siempre se ha hecho así. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu actitud? Jesús da gracias a su Padre por las personas sencillas y humildes. Son estas personas las que escuchan su palabra con asombro interior, las que comparten su amistad, las que creen firmemente en su persona y se fían de Él en todo momento. Hoy estos pequeñuelos siguen regocijando el corazón de Jesús. Vale la pena ser pequeñitos, porque quien conoce a Jesús, conoce al Padre. Y conocer y poseer a Jesús en el corazón es vivir desde ya el cielo. Y es entre estos pequeños que escogió Jesús a sus primeros apóstoles. Está claro que Dios tiene preferencia por los que no son nada para el mundo, los que son insignificantes a los ojos de los hombres. Estos son muy valiosos a los ojos de Dios. Si sientes que no eres humilde, solo debes de arrodillar hoy tu corazón delante de Dios y permitir que Él quebrante con su brazo poderoso tu orgullo, tu soberbia y prepotencia, y pedirle que te conceda un corazón sencillo, humilde y manso como el de Jesús. Él te lo concederá. Solo tenemos que pedirlo con humildad. Oremos a lo largo de este día diciendo, Señor, ayúdame a ser uno de esos pequeños a quien tú te revelas. Concédeme la gracia de vivir atento a tu palabra y con el corazón siempre dispuesto a cumplir tu santa voluntad. Y si hay soberbia en mí, hazme empequeñecer, Señor, aunque me duela. Amén.
Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.